Hola, me llamo Fernanda Gómez y este es el reporte de mi proyecto de programa de seguridad de higiene con el funcionamiento de la empresa Bachoco. Este proyecto se lo entregado al profesor Vicente Castillo, que me imparte la materia de química, y es para el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Apizaco. Para empezar debemos de saber un poco de la historia de la empresa Bachoco. Fue fundada en 1952 en Ciudad Obregón por la familia Robin Bunds, que tenían una granja con un total de 1000 aves. En 1997 se volvió pública ya que comenzó a figurar en la bolsa de valores y en el 2011 fue cuando quiso dejar de figurar en la bolsa de valores. Bachoco cubre 20 estados de la República Mexicana y su misión es ofrecer siempre productos frescos, sabrosos y saludables para aumentar la calidad alimentaria de su misión es ser la empresa multialimentaria número 1 en México e internacionalmente que potencie la nutrición del consumidor y aumente los parámetros alimentarios y de calidad de la producción alimentaria en México. Los beneficios o los valores que tiene esta empresa es integridad, confianza, beneficio en común, autenticidad, eficacia y buen servicio en común, al igual que atender de la mejor manera a sus consumidores. Esta empresa tiene alrededor de unos 20 reconocimientos, de los cuales rescataré los más importantes, que es Safe Quality Food, TIF, que al ser de carnes es muy importante que tenga la certificación TIF, cuenta con certificación de Zagarpa y cuenta con la certificación de Halal y HACCP. En este caso nos enfocaremos más en Halal y HACCP. El objetivo de mi programa es que todo el personal del área de producción de la empresa conozca los riesgos a los que se presentan, ya que en Bachoco solamente conoce esta información los altos mandos y al todo el personal y a todo el personal de producción, que es quien realmente sufre los verdaderos riesgos, no se les da a conocer esta información porque lo pueden considerar muy confidencial, muy confidencial. Yo tengo un tío que trabaja en el área de producción de la empresa de Bachoco, es el encargado de comprar las máquinas de otros países para utilizarla en la producción, y él me comentó que esto era una necesidad y esto yo lo podría manejar como un programa de seguridad e higiene, ya que las personas desconocen. Si les dicen ponte este equipo de protección, las personas desconocen el por qué se lo deben de poner, y mi programa va enfocado en hacer una tipo capacitación para que las personas del proceso de producción conozcan a qué riesgos se enfrentan como trabajadores y obviamente a qué derechos tienen y a qué responsabilidades tienen este derecho. Para comenzar debemos de saber qué es el HACCP. El HACCP es detectar puntos críticos de riesgos en la producción. En este caso, desde que la ave o el animal está en fecundación hasta que el animal o la ave se sacrifica, hasta el post-mortem, para que pueda ser convertido ya en el producto. En este caso, al estar hablando de carne, se necesitan cumplir con muchas normas y es muy importante que cumpla con el certificado TIF. Regresando a lo de HACCP, debemos de identificar primero cuáles son los riesgos a los que se enfrenta el trabajador y a los que se enfrenta también la producción. Y también debemos de saber qué es el halal, que el halal es identificar los riesgos no para la producción, sino para el trabajador. Y esto se basa en la Ley Federal del Trabajo y en diversas normas que estaremos mencionando a lo largo de este video. Como les acabo de mencionar, la empresa está muy comprometida con su personal a la hora de certificarse en HACCP y en halal. Y esto puede ser una arma de la empresa para que vean que sí maneja y sí establece los parámetros necesarios para evitar los riesgos tanto en producción como en personal, ya que el certificarte en HACCP o el certificarte en halal no es cualquier cosa. Primero debes de pagar para que te puedan hacer una auditoría y a ver si pasas la auditoría y que te puedan certificar en HACCP. Y ya después que te certificaste en HACCP debes de volver a pagar, y son cantidades grandes. Debes de volver a pagar para que se te haga otra auditoría y ver si pueden certificarte en halal. No cualquier empresa lo tiene, cabe recalcar. Existen muchas empresas en México y esta certificación en HACCP y en halal solamente la tiene Bimbo, Coca-Cola y Bachoco.
Las demás empresas se manejan bajo los parámetros y principios que te maneja el halal y el HACCP, pero ninguna está certificada como tal. Muy pocas empresas en México la tienen. Para comenzar con el halal o con la capacitación, que en este caso es mi proyecto, por así decirlo, me gustaría tocar el tema de las buenas prácticas de manufactura. En este caso son BPMs y BPLs. Las buenas prácticas de manufactura son todas estas herramientas que te ayudan a tener una higiene a la hora de manejar los alimentos. Y si aplica las buenas prácticas de manufactura, va a ser más fácil o va a ser sí va a ser más fácil que tu producto o lo que estés haciendo cumpla con todas las normas de calidad. Y a la hora de practicar las BPM, reduce los riesgos y reduces la contaminación en tu alimento. También son muy importantes. Al trabajar con carne necesitamos hacer análisis que puede ser en este caso microbiológicos, que es la Salmonella Shigella, el Campylobacter, que los podemos identificar mediante agares como agar papadextrosa o agar verde brillante. A la hora de nosotros aplicar BPLs debemos de manejar con cuidado todos estos químicos para que nuestro alimento no se contamine, ya que es un alimento que es un caldo perfecto para que se produzcan o se reproduzcan que se reproduzcan muy fácil los microorganismos. En este caso se debe de detectar o se debe de colocar a un representante de cada área o de cada departamento de la área de producción, llámese de crianza, de todos los departamentos, para crear un equipo. Ya que este equipo está bien conformado, obviamente deben de tener las competencias establecidas. Ya que este equipo está bien conformado, se deben de identificar los riesgos que puede tener tanto la producción como el personal. En este caso nos enfocaremos más en el personal. Todos los riesgos que puede tener el personal a lo largo de la producción. Ya que se tiene bien identificados los riesgos, se debe de elaborar un plan para monitorear constantemente la producción y monitorear constantemente cómo se llevan a cabo. Es importante también que nos basemos en la Ley Federal del Trabajo, que nos establece que todos los trabajadores o todas las herramientas de trabajo deben de ser brindadas por la empresa hacia el trabajador. En muchos casos no se brinda al trabajador las herramientas necesarias para que pueda cubrir o para que pueda disminuir los riesgos. Ya que se monitorean, se deben de detectar los riesgos que se han estado cometiendo ocasionalmente, estableciendo acciones correctivas. Y estas acciones correctivas, ¿cómo se llevan a cabo? Estableciendo un reglamento o estableciendo políticas. Obviamente, al ya ser una empresa de renombre, ya no va a ser necesario modificar el reglamento. Ahora se puede agregar un apartado que sean políticas, como por ejemplo que todo el personal debe de colocarse su equipo de protección personal, su EPP, a la hora de entrar al área o a la hora de comenzar su trabajo, ya que si el trabajador no cumple no ocupa su equipo de protección personal, va a ser más difícil que pueda llevar a cabo su trabajo bien y que los riesgos puedan disminuirse, que realmente es el propósito de este programa, que los riesgos se disminuyan. Y a su vez nosotros podemos estar capacitando al personal mediante 4 horas a la semana de qué tan importante es que cumplan estas políticas. Aquí viene la hora en la que nosotros debemos de aplicar las normas que nos establece el Diario de la Federación. Cabe recalcar que una norma es una ley que debe de cumplir la industria para reducir los riesgos. En este caso nos enfocaremos en las normas con terminación SSA1, que es representativa o es específicamente para el área de alimentos, ya que tiene que ver con salud. En este caso, la norma principal que nosotros vamos a manejar es la norma 051 SSA1 2011, que establece que todas las personas deben de ocupar las BPMs para reducir los riesgos biológicos o microbiológicos que pueda tener en una empresa de grado alimentario. En las halal nos establece que nos debemos de guiar en base al Códex Alimentario, y el Códex Alimentario nos dice que para que nosotros podamos tener una empresa de grado alimentario debemos de ocupar las normas mexicanas, en especial la norma oficial mexicana
SSA1 1997 de la 109 a la 117, que muestra el toma de muestra, el manejo de muestra, el transporte de muestra. En este caso son todas las normas relacionadas con el laboratorio para que nosotros podamos realizarle los análisis pertinentes a nuestras muestras y obtener los parámetros qué parámetro de contaminantes tenemos en nuestra producción. Ahora sí, para ya entrar en materia, vamos a empezar con la organización de nuestro programa. Primero, al nosotros ya tener nuestro equipo bien conformado, vamos a exponer a toda la área de producción durante 4 horas a la semana, durante 3 semanas. Van a ser horas extras, obviamente. Nos vamos a exponer nosotros cuál es nuestro programa y cuál es el objetivo principal, que el objetivo principal de nuestro programa sería dar a conocer a toda el área de producción qué riesgos y qué medidas o qué riesgos, a qué riesgos se enfrentan ellos como área de producción y qué medidas se van a tomar en caso de caer en un riesgo o en caso de que un riesgo se nos presente. Les vamos a especificar también que lo vamos a hacer mediante el halal, que el halal no es algo que nosotros nos inventamos, es algo que nos impone la ley. Después nosotros vamos a estar en constante monitoreo, no en vigilancia, constante monitoreo en las diversas áreas o en los diversos departamentos en la zona de producción para que podamos ver qué tal fue la capacitación y si sí sirvió la capacitación o no. Vamos a llevar un control. El área de producción de Bachoco tiene alrededor de 1,500 y 2,000 personas, es muchísimo. Y nosotros debemos de cumplir con un mínimo de 90% de personal capacitado. Nosotros vamos a implementar en este caso, que es la planificación, organización, dirección y control de nuestro programa. A la hora de planificar, como les acabo de mencionar, se va a hacer el equipo, se va a organizar. A la hora de organizar, nosotros vamos a distribuir los grupos y vamos a utilizar material visual, audiovisual y material didáctico. A la hora de dirigir, nosotros vamos a establecer o a ver cómo hemos avanzado y vamos a darle rumbo más fijo a nuestros temas, que podría ser mediante técnicas de dirección, como podría ser un cronograma de actividades. Y a la hora de nuestra última etapa, pues vamos a retroalimentarnos qué tanto nos sirvió esta capacitación y qué tanto les quedó claro a nuestro personal el porqué de la capacitación. En la fase de control nosotros vamos a identificar qué riesgos o a qué riesgos están expuestas el área de producción, que en este caso podrían ser riesgos físicos, que entra toda la maquinaria o vibraciones que puede tener la maquinaria. Esto también debe de contar que toda el área de producción debe de estar pintada de color blanco, como lo establecen las normas, y debe de ser de piso antiderrapante, no debe de tener loseta, ya que la loseta o el azulejo es muy resbaloso y podemos ocasionar accidentes. Esto también es algo muy importante. Y para nosotros evitar los riesgos físicos que se nos puedan presentar, no sé, como la vibración de una máquina, o puede ser también el ruido excesivo que se genera, vamos a brindar equipos de protección de alta calidad, como lo son trajes completos, también vamos a brindar las botas de casquillo y obviamente los audífonos, o en este caso serían tapones de oído, para que no les lastimen el ruido. Podría ser más viable los audífonos, ya que el tapón de oído afecta al oído porque está adentro, y si un audífono o algo así lo tienes más de 2 horas en el oído, se generan muchos microbios y esto también entraría en otro riesgo. Así que entrarían los audífonos que son como de diadema, pero especiales para el área de producción y que no reciban tanto ruido. En los químicos entra la contaminación de alimentos por diferentes reactivos que nosotros vamos a estar ocupando. En este caso vamos a colocar un almacén especial para estos aditivos o para estos químicos, guiándonos con el rombo de seguridad y poniendo el color en el que se clasifica cada sustancia. Los más comunes que se puedan contaminar sería por salmonela,
por Salmonella Shigella o por Campylobacter, que son los reactivos o son las bacterias que nosotros vamos a estar analizando si nuestra carne tiene o no tiene. Al estar hablando de carne es muy común que se nos infecte de Salmonella o de Campylobacter, y la norma nos establece que solamente podemos utilizar estos dos, y obviamente para identificarlos debemos de hacer un agar o un caldo nutritivo de salmonela y un caldo nutritivo de verde brillante. Es muy común que en otras industrias o en otras fábricas ocupen mucho el papa dextrosa, pero el papa dextrosa con el calor se volatiza y podemos intoxicarnos mediante esto. Algo muy interesante que se me hizo es también analizar los riesgos biosociales o los riesgos sociales relacionados con el trabajador. En estos riesgos pueden entrar las jornadas extensas, puede entrar que el personal regularmente está parado todo el día, o puede ser también que las personas luego se someten a mucha presión, o en el cambio de temporada o cambio de producto la producción aumenta muchísimo y las personas se cansan de estar paradas todo el día. Este tipo de riesgos también los vamos a verificar. En este caso yo estaba platicando con esta persona y establece que las personas tienen, cada 2 horas de trabajo se les brinda un espacio de 20 minutos para que puedan descansar, ya que hacer una área de cárnicos o hacer una área muy pesada es más común que se cansen. Obviamente estos 20 minutos solamente se limitan para descansar o para que se puedan sentar, y cada 3 descansos obviamente pues es su hora de comida, que se les brinda una hora completa de comida, y establece que no se puede comer adentro del área, se debe de comer en la parte de afuera. Por eso se les brinda una hora para que se quiten su traje, lo depositen en su lugar, salgan a comer, regresen, se coloquen su traje y vuelvan a entrar al área. Estos riesgos se llaman biosociales o psicosociales. También en estos entra el código de conducta. El código de conducta que debe de tener cada persona. Obviamente, al ser una empresa privada, el reglamento no es posible que lo muestre en este video, ya que son por asuntos legales y políticos, pero podemos dar por hecho que que la regla número 1 o la que siempre se establece es que entren con equipo de protección personal, que en ocasiones muchas personas no entienden el porqué del equipo personal, y para esto va a ser esta plática, para esto va a ser esta capacitación, para que entiendan cuál es el propósito de que usen el equipo de protección personal. En las capacitaciones también nosotros vamos a manejar un apartado que sea de primeros auxilios en caso de que surja algún accidente, ya que como personal nosotros nos enfocamos en hacer nuestras actividades, y si surge un accidente no sabemos cómo reaccionar o qué hacer en estos casos. Nosotros vamos a manejar simulacros de inspección, para que las personas se adapten o las personas vayan viendo cómo se hace una inspección por Zagarpa o por Cofepris, que son las que más se llevan a cabo. Y también nosotros vamos a presentarles nuestro programa de capacitación para que puedan estar seguros de que nuestro personal es el mejor, o cada persona está capacitada para llevar el puesto que lleva. En el apartado 9 que nos muestra el profesor en la rúbrica que nosotros debemos de cubrir, se especifica que debemos de presentar documentos o registros sobre accidentes que hayan pasado. Pues Bachoco ha tenido muchos accidentes, pero legalmente solo se ha reportado uno. Este accidente es del 2024, cuando 2 trabajadores mueren por inhalar gas metano. Estaban en el área de los reactivos o los que estaban, y no se les ocurrió jugar con los reactivos, y en eso hicieron gas metano y lo inhalaron, y estos 2 trabajadores, se desconoce el género, pero estos 2 trabajadores se murieron y uno más quedó gravemente herido por este gas. Y a esto me refiero al establecer el rombo de seguridad, que nosotros los vamos a especificar. Aquí les dejo el rombo para que lo puedan ver. Y también porque no contaban con el equipo de protección personal, y este es el equipo de protección personal que debe de cumplir un personal de Bachoco. Este sería mi programa, la capacitación que les vamos a dar al personal, y
las señalizaciones que vamos a poner alrededor de la empresa, ya que realmente esta empresa solo cumple con las señalizaciones generales. Vamos a poner señalizaciones más específicas y en el programa de capacitación les vamos a especificar qué se debe de llevar a cabo o qué es cada señalización. A continuación le muestro documentos oficiales o documentos bibliográficos en los que me basé para esta investigación. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Antonio Fuentes Ordóñez y fue un gusto recibir clases por parte del profesor Vicente. Gracias.